A ver. ¿Ustedes prefieren que continuemos en el mismo cuadernito de ayer o seguimos uno nuevo? Pues mejor en el de ayer, para ver dónde habíamos quedado. Estábamos ¿cómo se llamaba eso? El vector de Fock, el estado de Fock. Sí, o sea, estábamos mirando realmente cuál es la interpretación de Aya El, Daga, ¿cierto? y el operador de destrucción y el operador de creación. Sí, Ah, exactamente. listo, listo, ya Eso, pues, recordé. estábamos en esa interpretación. Bueno, muy bien. Miremos una vuelta por acá. Yo reviso algo. Mm, bueno, entonces, yo pienso a ver con qué podríamos seguir. La idea es que el lunes de alguna forma comencemos el átomo de hidrógeno, ¿sí o no? Bueno. em, bueno, entonces sí, hicimos el problema de autovalores, autovectores, dimos la interpretación de Aya-Daga, ¿cierto? Hablamos también sobre el campo electromagnético. Listo. Entonces ahora podemos hacer, miremos funciones de onda para el oscilador armónico. Yo creo que eso sería, eso es algo como importante cubrirlo también. Entonces, funciones de onda para el oscilador armónico. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Nosotros queremos determinar la función de onda del estado fundamental del oscilador armónico, ¿cierto? Función de onda del estado fundamental del oscilador armónico. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado fundamental del oscilador armónico desde la perspectiva? Nosotros lo vimos en la clase pasada. Es un estado donde no hay excitación, es un estado de cero excitaciones, ¿cierto? Eso es otra forma de hablar del vacío. El vacío es un estado donde no hay excitaciones, más sin embargo, puede haber fluctuaciones, ¿cierto? Fluctuaciones del número de partículas. O sea que, por ejemplo, uno puede decir que hay en promedio hay cero excitaciones, más sin embargo, en promedio, hay cero excitaciones, más sin embargo, hay una fluctuación alrededor de cero excitaciones. O sea que podría haber, por ejemplo, un porcentaje mínimo de excitaciones, inclusive cuando hay cero excitaciones, y la energía de cero excitaciones no es cero. Como nosotros vimos, la energía de cero excitaciones es H barra omega sobre 2, ¿cierto? Entonces, que eso es la energía para n igual a cero naturalmente. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es básicamente determinar una función de onda psi sub 0 de x, que básicamente es que el estado, que es el estado con cero excitaciones proyectado sobre la base de posición, ¿cierto? Esa es la función de onda a la que nosotros hacemos referencia. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, chicos, como es costumbre, por favor, prendemos la cámara. Yo prendo la mía también. Muy bien.
Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, básicamente, nosotros podemos invocar la ecuación de Schrödinger, que no hemos visto del todo completa, pero nosotros ya hemos visto la ecuación de Schrödinger para el estado, ¿sí o no? ¿Qué sucede acá? Que nosotros tenemos que IH barra por la derivada de un estado con respecto al tiempo. Esto es básicamente ¿quién? Esto es el hamiltoniano actuando sobre el estado, ¿cierto? Si nosotros tomamos el bracket o proyectamos esto sobre una base de posición, nos queda que IH barra por la derivada de la función de onda asociada al estado alfa es igual a menos H barra al cuadrado sobre 2M por el laplaciano escalar actuando sobre psi sub alfa de RT más el potencial, es una función no es una función, no es un operador, por psi sub alfa de RT, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en este caso? Yo voy a, obviamente, debido a que el estado alfa en un tiempo t básicamente es igual a ¿quién? Esto viene siendo igual a u de t, 0, por ejemplo, por el estado alfa en un tiempo cero, ¿sí o no? Y esto es igual a e a la menos i sobre h barra por el hamiltoniano por t, por el ket de alfa en un tiempo cero, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos esta ecuación de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Sacamos la derivada de esto, la derivada de alfa t con respecto a t va a ser igual a menos i sobre h barra por el hamiltoniano por e a la menos i sobre h barra por h por t por el estado, ¿cierto? ¿Y cómo queda eso? Entonces esto queda IH barra, IH barra y por la derivada del estado evaluado en un tiempo t con respecto a t, entonces esto sería igual a h, ¿cierto? Por e a la menos i sobre h barra por h por t por este estado alfa en cero, ¿cierto? Y según la ecuación de Schrödinger, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a el hamiltoniano actuando sobre el estado, ¿cierto? Bueno, muy bien. De acá, obviamente, nosotros obtenemos una ecuación diferencial, ¿sí o no? Y nosotros podemos demostrar, obviamente, que la evolución, este estado de acá, se puede escribir en términos del autovalor. Eso es una tareita que ustedes pueden hacer. Se puede escribir como E a la menos I sobre H barra por el autovalor, que sería la energía por T por este ket, ¿cierto? Ahora, si nosotros sacamos la derivada de el ket de alfa, t con respecto a t, y la multiplicamos por IH barra, esto nos da E, ¿cierto? Por E a la menos I sobre H barra ET. Y cuando reemplazamos eso en la ecuación de Schrödinger, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda E por E a la menos I sobre H barra, E por T, por este ket,
Esto es igual a, obviamente, el laplaciano escalar, bueno, menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar más v de r h barra cuadrado sobre 2m laplaciano escalar más v de r por el estado, ¿cierto? Que es quién, es e a la menos i sobre h barra por e por t por el que de alfa, como c, ¿cierto? Entonces se va esto con esto. Proyectamos esto sobre la base de... Ah, bueno, es que, perdón chicos, aquí me equivoqué de notación. Tenía que haber dicho que esto era h actuando sobre el kit de alfa t, más sin embargo para estados estacionarios, entonces esto es, ¿cómo es esto? Esto sería h por e, ¿cierto? A la menos i sobre h barra por el autovalor por t por el kit de alfa, cero. Se va este con este de acá, ahora sí, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría como e por el kit de alfa en un tiempo cero igual a h actuando sobre el kit de alfa en un tiempo cero. Ahora sí, si proyecto esta ecuación, que es una ecuación de autovalores, pero para el hamiltoniano es una base de posición, me queda E por la función de onda, pero independiente del tiempo, igual a menos h barra al cuadrado sobre 2m, por el laplaciano más el potencial por la función de onda, ¿cierto? Entonces, esa es la ecuación de Schrödinger que uno encuentra en los libros, que es para estados estacionarios, ¿cierto? Independiente del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros queremos es hallar la ecuación de Schrödinger para el estado fundamental del oscilador armónico. Y entonces, obviamente, ¿cómo quedaría la ecuación de Schrödinger en este caso? Muy sencillo. Quedaría entonces, para una dimensión, pues para una dimensión queda menos h barra cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de psi sub 0 de x con respecto a x, ¿cierto? Más el potencial. ¿Quién es el potencial armónico? Es un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la variable x al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto por psi sub 0 de x, y esto es igual a la energía por la función de onda. ¿Quién es la energía del estado fundamental? H barra omega sobre 2, eso lo discutimos ayer. Y acá entonces, obviamente, esto es por psi sub 0 de x. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, entonces resulta que acá ya tenemos una ecuación diferencial. La cosa acá, digamos que es a otro precio, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que solucionar esta ecuación diferencial para poder también, para poder saber quién es psi sub 0. Esta ecuación diferencial no es tan sencilla. Parece sencilla, pero no lo es. Para nosotros poder abordar este problema necesitamos una cosa llamada los polinomios de Hermite. ¿Cierto? Habrá otra forma, pues podremos llegar a otra ecuación diferencial, digamos que menos circunstancial, pues que nos permita trabajar esto. La respuesta es que sí, sí o no. Siempre, cuando nosotros hablamos en el espacio de los kets, además de que estamos trabajando desde una perspectiva más fundamental, también se nos facilita mucho la cosa en términos de solucionar ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Vamos a consideremos el bracket
entre el bra de posición y el estado fundamental del operador A. Ayer nosotros vimos que cuando yo aplico el operador A sobre un ket de n, esto es igual a la raíz de n por el ket de n menos 1. ¿Qué pasa si yo aplico el operador A sobre el vacío? Esto es la raíz de 0 por el ket de 0 menos 1 porque el de menos 1, pero no podemos tener menos 1 excitaciones en el oscilador. Entonces, obviamente, cuando yo aplico el operador destrucción sobre el vacío, básicamente lo que obtengo es un 0, ¿cierto? Entonces, destruir el estado como tal, ¿cierto? Se destruye. Entonces, obviamente, esto da 0, debe de dar 0. Pero entonces lo podemos calcular de una forma más sistemática. Podemos mirar a ver realmente qué es lo que uno puede hacer ahí. Bueno, el bracket entre x y 0 del operador A, que sabemos ya que va a dar 0. ¿Sí o no? Entonces el bracket entre x y 0, vamos a escribir esto en la base de posición. Listo. En la base de posición, esto era la raíz de m omega sobre 2h barra, que multiplica a x más ip sobre m omega. Esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, esto implica que el bracket entre x y 0 de x operador más i por p operador sobre m omega es igual a 0. Y de acá nosotros tenemos que esto es el bracket entre x y 0 del operador posición más i sobre m omega por el bracket entre x y 0 del operador p. O sea, son los elementos matriciales del operador p en la base de posición, una base arbitraria. Esto acá simplemente da x por el bracket entre x y 0 más i sobre m omega. Los elementos matriciales, como demostramos hace 15 días en clase, básicamente son cuáles. Estos de acá serían menos ih barra, ¿cierto? Por la derivada del bracket entre x y 0 con respecto a x. Y esto es igual a 0. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como acá, va a utilizar una derivada ordinaria, entonces esto queda como h barra sobre m omega por la derivada del bracket entre x y 0 con respecto a x más x por el bracket entre x y 0. Entonces igual a 0. Esto lo vamos a llamar la escala de longitud del oscilador. Listo, chicos. Va a ser la escala de longitud del oscilador y entonces la vamos a definir como x sub 0 al cuadrado. Listo. Esta es la escala de longitud del oscilador. Esta selección va a quedar, digamos, muy evidente ahorita cuando resolvamos esta ecuación diferencial. O sea que de acá nos queda esta ecuación diferencial. X sub 0 al cuadrado por la derivada de x del bracket entre x y 0 con respecto a x más x por el bracket entre x y 0 y esto es igual a 0. Listo. Muy bien. Excelente. Entonces, entonces,
A ver. Mm, yo pienso. Mm, segundo. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Esto no es tan difícil de resolver. Esto se puede resolver por, como ustedes podrán obviamente determinar, esto se puede resolver por separación de variables, ¿cierto? Es fácil resolverla por separación de variables, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a colocar todo lo que depende de x en un lado y todo lo que depende del bracket en otro. Entonces, colocamos esto así. Pues x sub 0 al cuadrado por la derivada del bracket con respecto a x. Esto es igual a menos x por el bracket entre x y 0, ¿cierto? De acá dividimos ambos lados por el bracket y por x sub 0 al cuadrado y multiplicamos ambos lados por dx. Esto como nos queda? Nos queda la derivada del bracket sobre el bracket igual a menos y x sobre x sub 0 al cuadrado por diferencial de x, ¿cierto? Ahí quedó separable ya, ¿sí o no? Entonces, como esto quedó separable, bueno, pues sencillamente vamos a integrar esto. Integramos acá e integramos acá, ¿cierto? Muy bien. Acá nos va a dar que esto es el logaritmo natural del bracket. Y acá nos da menos x al cuadrado sobre 2 x sub 0 al cuadrado más una constante de integración. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Elevamos ambos lados, sacamos la exponencial en ambos lados, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda que el bracket entre x y 0, que no es otra cosa que la función de onda asociada con el estado fundamental del oscilador. Chicos, no me apaguen las cámaras en clase, por favor. Listo. Entonces, por favor, me avisa. Esto es igual a una constante por e a la menos x al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué es la función de onda de un oscilador armónico? Es una función gaussiana, ¿sí o no? Con una constante k que tenemos que determinar. Esta es la función de onda de un oscilador armónico. Esto muy probablemente lo utilicen mucho en otras materias y obviamente en su vida como investigadores y como físicos, ¿cierto? Si esto es x, es obviamente la función de onda del oscilador es una vaina como estas. ¿Quién es x sub 0 al cuadrado? ¿Quién es x sub 0? X sub 0 es esto. Como eso es una gaussiana, esto es muy fácil de saber, ¿cierto? Esta distancia que hay acá, esto es 2x sub 0, ¿cierto? Esto es menos x sub 0 y esto es x sub 0. Nosotros sabemos que la función de onda con la función de onda, integrando la función de onda sobre el espacio, podemos determinar cuál es la probabilidad para encontrar la partícula en ese rango particular, ¿cierto? Entonces, lo que significa el x sub 0 es esto. Es un rango. Se llama la escala de longitud del oscilador, ¿cierto? Alrededor de 2x sub 0, chicos, la probabilidad para yo hallar la partícula
alrededor de x sub 0 a la derecha del punto de equilibrio y x sub 0 a la izquierda es del 66.7%. Eso es lo que significa x sub 0. Obviamente para el resto de la función de onda está el resto de la probabilidad. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, básicamente entonces nosotros tenemos que hallar eh, mm, la constante de integración. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros sabemos que el estado tiene que estar normalizado, es decir, sabemos que el bracket entre 0 y 0 debe ser igual a 1. O sea, el bracket entre 0 y 0, que va a ser igual al bracket entre 0 y 0 de la resolución de la identidad, o sea, de x por el ket de x por el bra de x, ¿cierto? Esto es igual a la integral sobre x del bracket entre 0 y x por el bracket entre x y 0, o sea, la función de onda asterisco por la función de onda, o sea que esto es la integral sobre dx de si sub 0 asterisco de x, si sub 0 de x. Esto es la integral sobre x de la magnitud de si sub 0 de x al cuadrado. Y esto debe ser igual a 1, ¿cierto? O sea, la normalización del estado que la normalización de la función de onda. Entonces, obviamente, lo que nosotros necesitamos es que esa integral de 1, ¿cierto? O sea, que la integral entre menos infinito y más infinito de la magnitud de k al cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre x sub 0 cuadrado por dx es igual a 1. Quita el 2 porque está al cuadrado, entonces se va al 2. Significa que la magnitud de k al cuadrado es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado sobre x sub 0 cuadrado por dx. Esta integral no es tan difícil de hacer porque nosotros de la distribución gaussiana, ¿qué sabemos nosotros de la distribución gaussiana? Sabemos esto. De la distribución gaussiana sabemos que debe estar normalizada, ¿cierto? Normalización de la función de distribución gaussiana. ¿Qué es? Entonces que la integral entre menos infinito y más infinito de 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x es igual a la raíz de 2pi por sigma. Hacemos alfa igual a 1 sobre 2 sigma cuadrado. De acá, sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 alfa, ¿cierto? Muy bien. Eso significa que la integral entonces entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado menos alfa x cuadrado entonces por dx es igual a la raíz de
2pi, pero ¿quién es sigma? Entonces, sigma es 1 sobre la raíz de alfa, ¿cierto? Bueno, te digo que acá puse esta raíz, la puse del todo acá. Esto es la raíz de 2pi por sigma, ¿cierto? Muy bien. Un segundo acá. Reviso una cosa. Bueno, listo. Entonces esto queda sobre la raíz de 2 alfa. Se va este 2 con este 2. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Esta integral queda como menos infinito más infinito. De a la menos alfa x cuadrado por dx. Esto es igual a la raíz de pi sobre alfa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Con esta integral que acabamos de hacer, ahora podemos calcular esta, ¿cierto? Pues, ¿cuánto vale la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado sobre x sub 0 cuadrado por dx? Acá obviamente alfa, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 1 sobre x sub 0 cuadrado, ¿sí o no? Entonces obviamente esto es igual a la raíz de pi sobre 1 dividido x sub 0 cuadrado, y esto no es otra cosa que x sub 0 por la raíz de pi. Por lo tanto, la Juan, magnitud al cuadrado. Sí, Andrés. esa no es la integral que cuando uno la evalúa sin los límites da la función de error de Gauss. Sí, esta es. Me tocó calcular esa misma para la función de partición en mecánica estadística. Sí, eso aparece mucho en mecánica estadística, muchísimo. La función de Ron, ERF, ¿cierto? Entonces, o la conjugada, la ERFC, ¿cierto? Sino que cuando Entonces, tiende a infinito y a menos infinito, pues vale 1 y menos 1. exactamente, pero si no, entonces obviamente eso aparece, o sea, en un poco de cosas. En uno de los papers míos, en el material suplementario, uno de mis papers está, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando usted soluciona ecuaciones diferenciales parciales, también aparece mucho la función de error, o la función de error cuadrático. Entonces, y como dice usted, Andrés, es cuando tiene límites finitos, ¿sí o no? Por ejemplo, si eso fuera entre 0 y y, por ejemplo, ¿sí o no? Y eso son tablas. Entonces, para eso hay tablas y eso. Es O un usted concepto hace un muy programa. similar. Sí. Esto debe ser igual a 1. Entonces, eso significa que la magnitud de k cuadrado es igual a 1 sobre x sub 0 por la raíz de pi. De acá a acá, entonces lo tomamos como real. Usted lo puede tomar como real o no como real. Eso no importa porque la fase es inmaterial. Listo, la fase es completamente inmaterial. Listo. Entonces K es igual a 1 sobre X sub 0 a la 1 medio por pi a la 1 cuarto. Mira que la función de onda psi sub 0 de X, básicamente es 1 sobre X sub 0 a la 1 medio por pi a la 1 cuarto por e a la menos x cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado. Es la función de onda del estado fundamental del oscilador armónico. Si uno quisiera calcular las funciones de onda de los estados excitados del oscilador armónico, entonces, ¿qué le toca aquí hacer? Bueno, pues le toca aquí hacer unas vainas ahí, ¿sí o no?
Tiene que hacer unas vainas mm, con, tiene que hacer unas vainas o sea, tiene que sacar otras ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Nosotros hicimos eso el semestre pasado, lo que pasa es que el semestre pasado teníamos más tiempo, ¿cierto? Andrés y Natalia es la primera vez que están eh, viendo otra vez cuántica conmigo. Hace un año lo hicimos inclusive más, con más profundidad, ¿cierto? Lo que pasa es que yo reemplacé ese tema el semestre pasado por otro tema más importante. Entonces, pero de hecho, con un operador que se llama el operador de Hermite, usted conociendo la función de onda del estado fundamental puede conocer la función de onda de los estados de los otros estados excitados. Entonces, posiblemente les deje esto como parte también del trabajo para el tercer corte. Lo que pasa es que para el tercer corte tengo una prioridad y no es esa, ¿cierto? Entonces es otra. Ahorita, ahorita les digo bien qué es. Pero simplemente les quiero decir que en efecto uno obviamente puede hacer esto para cualquier nivel de estado excitado. Primer estado excitado, segundo estado excitado. Lo que pasa es que la función de onda ya no es una gaussiana, ¿cierto? Ya no es una gaussiana. Ahora, para el tercer corte, si hay una cosa que es fija, les voy a colocar a hacer un programa en Python para que me hagan unas gráficas que son muy importantes en la vida de un físico, que son las gráficas de los armónicos esféricos. Uno puede bien no aprender a solucionar la ecuación, la parte radial de la ecuación de onda, no hay problema, pero la parte esférica es absolutamente necesaria, ¿sí o no? Entonces, en electrodinámica también vemos eso. Este semestre no lo alcanzamos a ver, pero también vemos la parte esférica de la ecuación de onda, de las ecuaciones de onda y la ecuación de Laplace. En mecánica cuántica es muy importante porque de ahí es que viene la noción de orbital, ¿cierto? Viene la noción de orbital, viene la noción de L, de M, los números cuánticos que nosotros vimos en el primer corte, ¿cierto? Entonces, y sobre todo las restricciones que tienen los números cuánticos, eso es muy importante. Eh, y, y entonces tenemos que llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, ahora, nosotros ayer no me acuerdo si ayer, pero sí habíamos hablado el lunes. El lunes habíamos hablado sobre lo siguiente. Eh, el lunes habíamos hablado sobre el teorema de Ehrenfest, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que el teorema de Ehrenfest típicamente se cumplía para los sistemas cuánticos que tenían una contraparte clásica. Uno puede ver eso como el sistema cuántico más clásico posible, ¿sí o no? Nosotros vamos a demostrar a continuación que cuando un sistema cuántico tiene como función de onda una gaussiana, la incertidumbre es la más pequeña, es la mínima, se llaman estados de mínima incertidumbre. Bueno, segundo. Yo me envío un archivo que me acabó de llegar, me tengo que enviar al correo, chicos, un segundo. Muy bien, entonces vamos a recordar cuál es la relación generalizada de incertidumbre. Nosotros habíamos dicho que el valor esperado
del operador incertidumbre al cuadrado asociado con el observable A por el valor esperado del operador incertidumbre al cuadrado asociado con el observable B tenía que ser mayor o igual que un cuarto de la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B. Nosotros decíamos que se podía medir simultáneamente A y B, es decir, se podía medir sin incertidumbre siempre y cuando A y B fueran compatibles, ¿sí o no? Y nosotros hicimos algunos ejercicios con relación a esta relación generalizada de incertidumbre que ustedes plantearon y entonces pusimos esto en práctica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el operador A es el operador posición y el operador B es el operador momento? ¿Cierto? Entonces nos queda acá que esto es ¿quién? El operador incertidumbre al cuadrado del operador X por el operador incertidumbre al cuadrado del observable P. Y esto es mayor o igual que un cuarto por la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre X y P. Nosotros sabemos que esto es IH barra. El valor esperado de eso es, como es un número, simplemente es el mismo número. Y elevado al cuadrado, esto es un número puramente imaginario. Por lo tanto, su magnitud al cuadrado simplemente es la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a h barra al cuadrado sobre 4. ¿Cierto? De acá, nosotros decimos que la incertidumbre al cuadrado de x por la incertidumbre al cuadrado de p debe de ser mayor o igual que h barra al cuadrado sobre 4. Como todo lo que tenemos acá es positivo, podemos sacar raíz en ambos lados sin afectar la orientación de la desigualdad. Entonces, esto es sigma x por sigma p debe de ser mayor o igual que h barra medios. Esto es un caso particular de la relación generalizada de incertidumbre. Se llama la relación de incertidumbre de Heisenberg. Que esto se puede ver perfectamente evocado cuando nosotros utilizamos la serie, la transformada de Fourier para un pulso cuadrado. ¿Sí o no? Ahí se ve muy bien la relación de incertidumbre de Heisenberg. Entonces no alcanzamos a ir hasta allá. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Que los estados de mínima incertidumbre tienen la incertidumbre más pequeña posible. ¿Cuál es la incertidumbre más pequeña posible, Andrés? Ahí de esa relación, ¿cómo la vio usted? ¿Que ambos valgan H barra? ¿Cómo? Que ambos valgan H barra medios. Que bueno, el producto dice H barra medios. Sí, el producto de esa H barra medios es lo más pequeño que puede ser eso, ¿cierto? Por eso yo les estaba diciendo el otro día cuando tuvimos, digamos, esa dificultad con el ejercicio, que no tiene sentido maximizar la incertidumbre. ¿Por qué va a maximizar la incertidumbre? Hay que minimizar la incertidumbre. Minimizarla, no maximizarla. Muy bien. Entonces, estados de mínima incertidumbre. Estados de mínima incertidumbre cumplen con lo siguiente, que es sigma x por sigma p
es exactamente igual a h barra medios. En mecánica cuántica, un estado de mínima incertidumbre no es un estado sin incertidumbre. No existen. Pero sí puede ser mínima incertidumbre. A este tipo de estados llamamos los estados más clásicos posibles. Listo. Muy bien. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros que todo estado en cuántica que tenga una función de onda gaussiana es un estado de mínima incertidumbre? Pues obviamente tenemos que determinar cuál es la incertidumbre para el estado fundamental del oscilador armónico, ¿sí o no? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Bueno, muy bien. Entonces, para eso tenemos lo siguiente. Sigma X, que es la incertidumbre asociada con el operador posición, básicamente es la raíz de el valor esperado de la operación del operador posición al cuadrado menos el valor esperado del operador posición todo al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo para la incertidumbre asociada con el operador P. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos entonces el valor esperado de X. Vamos a calcularlo para el oscilador armónico para un estado arbitrario N. Para un ket arbitrario, N obtenemos el valor esperado de X, básicamente es el bracket entre N y N, que es el estado en el que se encuentra el oscilador de X. ¿Cierto? Ah, profe, le falta un cuadrado en el sigma P. Gracias. Sí. Hoy sí no está dormido, ¿sí o no? Está despierto ahí poniendo atención. Aquí haciendo lo posible, profe. Bueno, Profe, solo por si acaso, esto fue lo que nos explicó una vez de que íbamos a ensanchar delta X y agrandar delta P, ¿cierto? O al revés. no, todavía no vamos para allá. Eso es un experimento especial, ¿cierto? Que se llama el experimento de light squeezing, ¿cierto? Es un experimento es que yo no sé cómo se dice en español, nunca he podido saber, ¿cierto? El problema es como el inglés es un idioma muy limitado, ¿sí o no? Y el español tiene muchas palabras por una sola palabra en inglés, entonces uno nunca sabe cómo decir las cosas. Yo diría que eso es como compresión de luz. Eso es lo que yo pienso que es como lo más apropiado para decir, ¿cierto? Y esa obviamente, como yo les expliqué, es la luz más clásica posible y les dije cómo era que en un experimento nosotros podíamos medir la luz más clásica posible. ¿Cómo saber eso? Si nuestra luz es lo más clásica posible o no. Son experimentos muy comunes de hoy en día en óptica cuántica. Casi toda la maquinaria de la óptica cuántica está relacionada con eso, ¿cierto? Con poder hacer ese experimento, bueno, obviamente la óptica cuántica pues de los fotones, ¿cierto? Porque hay óptica cuántica de átomos fríos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien.
Yo no sé cómo aplicar un X sobre un QTN, eso no lo hemos dicho. Nosotros ayer, ¿qué fue lo que hicimos? Sabemos qué pasa cuando aplicamos el adaga o el A sobre el QTN, pero ¿qué pasa cuando aplicamos el X? No sabemos, ¿sí o no? Eso es un misterio, tanto como qué pasa con los impuestos que uno paga acá en Colombia. Es igual, son el mismo tipo de misterio, ¿cierto? Más sin embargo, si nosotros podemos expresar esto como en términos de adaga y a la cosa cambia. Entonces recordemos una cosa, ayer habíamos visto que X, o más bien que A, se podía expresar como la raíz de M omega sobre 2H barra, ¿cierto? Por X más I P sobre M omega. Adaga es M omega sobre 2H barra por X menos IP sobre M omega. ¿Sí o no? Natalia, ¿qué podemos hacer para expresar a X en términos de A y adaga? ¿Usted qué dice? Ahorita no se me ocurre nada, profe. Sume las dos ecuaciones. Si esto es la ecuación 1 y esto es la ecuación 2, súmelas. Si usted la suma, se cancela este con este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Queda A más adaga es igual a 2 veces la raíz, ¿cierto? ¿De quién? De M omega sobre 2H barra por X. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda X? Ahí se puede cancelar esa raíz, ¿no? No, no se puede cancelar porque es una suma, no es un producto. Pero se saca factor común bueno, si se reemplaza las A's, ¿no? A y A. No, no, no se puede. O sea, queda así. Queda en términos de esta raíz. Usted lo que puede hacer es introducir el 2 allá adentro. Y esto le queda 4 M omega sobre 2H barra por X. O sea que esto le queda la raíz de 2M omega sobre H barra por X. De acá, X le queda la raíz de H barra sobre 2M omega y multiplica a ambas a acá. ¿Se pilla? Entonces ya tenemos a X. Tenemos a X en términos de A y adaga. Obviamente, como necesitamos también el bracket del momentum, pues entonces podemos hacer una cosa interesante. Y miremos a ver qué pasa si uno resta 1 y 2. 1 menos 2. Entonces, ¿cómo le queda? Le queda A menos adaga, ¿cierto? Igual a quien a 2 y por la raíz de M omega sobre 2H barra por 1 sobre M omega por P. O sea que esto es I por la raíz de 2M omega sobre H barra por la raíz de 1 sobre M cuadrado omega cuadrado. Este se va con estos de acá. Esto queda I. Bueno, acá por el operador momentum. Por la raíz de
2 sobre MH barra omega, ¿cierto? Por el operador momento. Es como queda esta vuelta. De acá esto queda como 1 sobre I es menos I, ¿cierto? O sea que quedaría operador momentum igual a la raíz de M H barra omega sobre 2 que multiplica a daga menos A por I. Listo. Así queda eso. Muy bien. Entonces ahora, con estas dos expresiones en términos de A y a daga, sí podemos proceder a calcular este chisme de acá. ¿Cómo queda este chisme? El bracket entre n y n del operador x es igual al bracket entre n y n de la raíz de h barra sobre 2 m omega por A más a daga. ¿Cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda la raíz de h barra sobre 2 m omega por el bracket entre n y n del operador A más el bracket entre n y n del operador a daga. Esa es la raíz de h barra sobre 2m omega, que multiplica cuando usted aplica a sobre el que es de n, le queda raíz de n por el que es de n menos 1. O sea que esto es la raíz de n por el bracket entre n y n menos 1. Más la raíz de n más 1 por el bracket entre n y n más 1. Por ortonormalidad, como esos brackets son entre estados diferentes, dan 0. ¿Cierto? Porque obviamente n nunca va a ser igual a n menos 1. ¿Sí o no? Y n tampoco va a ser igual a n más 1 nunca, ¿cierto? Entonces, esa cara que hizo Jovan me acordó de un meme que hay por ahí, donde colocan a Duque haciendo esa cara. Entonces, pilas ahí que traen un meme mío. Me, sa- ¿Yo? me saboteó la cara, profe. No. Pilas, pues. Bueno, entonces, ¿qué, qué queda? ¿Qué queda acá para nosotros poder calcular la incertidumbre? Entonces necesitamos ahora el valor esperado de x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda el bracket entre n y n. Elevamos este chisme de acá al cuadrado, o sea que como nos queda h barra sobre 2m omega por a más a daga, pero al cuadrado. Cuando ustedes eleven una vaina de estas al cuadrado, tienen que tener cuidado con una cosa, ¿sí o no? Estos son operadores, eso no lo pueden elevar al cuadrado así pues tan a la ligera. O sea que esto es el bracket entre n y n
Tienen que multiplicar A más A daga y A más A daga. Esto es H barra sobre 2 M omega. Bracket entre N y N. ¿Cuánto da esto? Esto A al cuadrado. Más A daga al cuadrado. Más A por A daga. Más A daga por A. ¿Sí o no? Muy bien. Pues ¿cómo da esta vuelta? Esto da H barra sobre 2M omega. Bracket entre N y N de A al cuadrado. Más bracket entre N y N de A daga al cuadrado. Más bracket entre N y N. De A por A daga. Más bracket entre N y N. De A daga por A. ¿Cierto? Este bracket de acá da 0. Este bracket de acá da 0. Ya les digo por qué. Vamos a hacer esto. Quedan en estados diferentes, ¿no? Sí, quedan en estados diferentes. N más Exactamente. 2. N más 2. Entonces, ¿cómo da esto? Esto daría raíz de N por el bracket entre N y N menos 1 de A. Esto queda la raíz de N por N menos 1 por el bracket entre N y N menos 2, como dijo Andrés, y esto ya te da 0. Lo mismo acá. Bracket entre N y N de A daga al cuadrado. Esto sería como la raíz de N más 1 por el bracket entre N y N. Perdón. Entre N y N más 1 de A daga. Esto le da N más 1 acá, acá le da N más 2. Acá el bracket entre N y N más 2 y esto da 0. ¿Sí o no? Los dos brackets dan 0. Pues no nos queda por calcular estos otros dos de acá. Eso sí dan uno, ¿no? Porque es un vector, un operador de succión y uno, ¿cómo se llama? No, se me olvidó. O sea, el operador, uno es el operador número, o sea que da N. Sí, ¿Sí o no? bueno, pero sí, o sea, pero es A y A daga. Uno es operador construcción y el otro destrucción. Sí, exactamente. Entonces uno le va a sumar uno y el otro le va a restar uno y va a quedar en el mismo estado. Exactamente. Acá en el mismo estado, pero no necesariamente va a dar uno, va a dar otra cosa que no es uno. ¿Cierto? Ya vamos a ver. Sí, porque sale una constante. Sí. Nos queda el valor esperado aquí es al cuadrado. Nos queda como, entonces, H barra sobre 2M omega. ¿Cierto? Por el bracket entre N y N de A por A daga. ¿Sí o no? Más el bracket entre N y N de A daga por A. Ese es el operador número y este es un número del operador número, ¿sí o no? Entonces, uno más o el operador número, perdón, uno más, ¿sí o no? O sea que esto es, recuerden que A y A daga, el conmutador entre estos dos es A por A daga menos A daga por A. Y esto es igual a 1, o sea que A daga es igual a daga A más 1 y esto es el operador número más 1, ¿cierto? Entonces, H barra sobre 2M omega, bracket entre N y N del operador número más 1, más bracket entre N y N del operador número, ¿cierto?
Esto es muy breve, esto queda h barra sobre 2m omega por simplemente n más 1 por el bracket entre n y n, eso fue lo que dijo Andrés, más n por el bracket entre n y n, esto da 1, esto da 1. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda 2n más 1, h barra sobre 2m omega, ¿cierto? Ese es el valor esperado x al cuadrado, ¿sí o no? Valor esperado del momento. El valor esperado del momento, entonces quedaría esto así. No nos había dado, esto nos había dado y acá una constante. Raíz de mh barra omega sobre 2, bracket entre n y n, de a daga menos a, ¿cierto? Entonces esto queda I por mh barra omega sobre 2, el bracket entre n y n de a daga, menos el bracket entre n y n de a. Esto es 0, 0. Y esto es 0, ¿sí o no? Mejor dicho, más fácil, imposible, pues. ¿Sí o no? Y por último, entonces tenemos el valor esperado del momentum al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado, este i daría menos. Y eso daría mh barra omega medio, ¿cierto? O sea que esto, ¿cómo queda? Esto queda igual a menos mh barra omega sobre 2. Ni de funda esta vaina negativa, ¿sí o no? Entonces acá tiene que pasar alguna otra vaina. Esto es el bracket entre n y n de a daga menos a al cuadrado menos mh barra omega medios bracket entre n y n de a daga menos a por a daga menos a. ¿Cierto? Muy bien. Esto da menos mh barra omega sobre 2 que multiplica el bracket entre n y n de este producto de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda a daga al cuadrado más a al cuadrado menos a daga menos a daga a. Todo esto ya vemos cómo calcularlo porque lo hicimos hace 5 minutos. ¿Sí o no? O sea que esto es menos mh barra omega sobre 2 factor del bracket entre n y n de a daga al cuadrado. ¿Sí o no? Sabemos que eso da 0, lo acabamos de calcular, más el bracket entre n y n de a al cuadrado. También da 0 porque lo acabamos de calcular. Menos el bracket entre n y n de a por a daga menos el bracket entre n y n de a daga por a. Lo acabamos de calcular también, ¿cierto? Este menos lo saco como factor con el que esto ahora queda positivo mh barra omega sobre 2, ¿sí o no? Por
el bracket entre n y n del operador número más 1, que eso lo sacamos de que el conmutador entre a y a daga, que es igual a esto, es 1. Por lo tanto, a daga es igual a daga a más 1, que es el operador número más 1, ¿cierto? Muy bien. Más el bracket entre n y n del operador número. Y esto da mh barra omega sobre 2. A ver. Por 2n más 1. ¿Cierto? Entonces ese es el valor esperado del momentum al cuadrado, el valor esperado del momentum dio 0, el valor esperado de el operador posición al cuadrado dio eso. Entonces ya con eso nosotros podemos reemplazar. Entonces nos va a quedar relación de incertidumbre. La relación de incertidumbre eh, mm, la relación de incertidumbre, entonces es lo siguiente. Eh, mm, sigma x por sigma p, esa es la raíz de el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x, todo al cuadrado, por la raíz del valor esperado de p al cuadrado menos el valor esperado de p. ¿Cierto? Esto es 0 y esto también. ¿Esto cómo queda? Queda la raíz del valor esperado de x que nos dio dos n más 1 h barra sobre 2m omega. 2n más 1 h barra sobre 2m omega. Por la raíz del valor esperado de pi al cuadrado, ¿cuánto nos dio ese valor esperado? Nos dio mh barra omega sobre 2 por 2n más 1. mh barra omega sobre 2 por 2n más 1. O sea que esto queda bajo la misma raíz. Nos queda 2n más 1. H barra sobre 2m omega por mh barra omega sobre 2 por 2n más 1. Esto es m omega, esto es m con omega se va. Este 2 con este 2 queda un 4, o sea que esto queda como la raíz de h barra al cuadrado sobre 4 por 2n más 1 al cuadrado. O sea que esto queda igual a h barra al cuadrado sobre 4 que multiplica, perdón, h barra al cuadrado medios que multiplica 2n más 1. Entonces, en efecto, el producto entre sigma x y sigma p es mayor que h barra medios. ¿Sí o no? Sigma x por sigma p igual a 2n más 1 por h barra medios. Esto es en efecto mayor que h barra medios, ¿cierto? Pero también puede ser igual a h barra medios, ¿cierto? Para n igual a 0. ¿Sí o no? Ya voy a acabar, Andrés. No me demoro. Pero quiere puede retirar ya, pero me demoró 3 minutos. Entonces, listo.
Para n igual a 0, como ustedes pueden verificar, sigma x por sigma p es estrictamente igual a h barra medios. Esto es mínima incertidumbre. Por lo tanto, el ket de 0, que es el estado fundamental del oscilador, es un estado de mínima incertidumbre. Disculpe, ¿qué era lo que significaba el DN? ¿Cuál? ¿Qué es DN? Qué es lo que nos representa? El ket de n es un ket, es el estado de Fock con un número de excitaciones fijo. Ya sea 0 excitaciones, una excitación, 2 excitaciones, ¿cierto? Sí, sí, ya, perdón. Es que lo está confundiendo con el número de partículas. Me quedé pensando en 0 partículas. También puede ser el número de partículas, podría ser las dos cosas. Puede ser el número de lo que usted quiera, de cualquier cosa, el número de los picapiedras o de los pitufos, no importa, ¿sí o no? Entonces, o el número de excitación, el número de partículas, lo que pasa es que como estamos en una teoría de una sola partícula, ¿sí o no? Entonces esto es diferente. Entonces, el ket de 0 es un estado de mínima incertidumbre y tiene una función de onda asociada bracket entre x y 0 igual a psi sub 0 de x igual a 1 sobre x sub 0 a la 1 medio pi a la 1 cuarto por e a la menos x al cuadrado sobre 2x sub 0 cuadrado. O sea que todo sistema físico en mecánica cuántica de una función de onda gaussiana es de mínima incertidumbre. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que esto le sirve para estudiar. Ya les voy a mandar el taller. En 5 minutos de los mando. Le sirve para estudiar para el taller del tercer corte. No se vayan a dejar coger la tarde con ese taller. No les perdono ni una pregunta. ¿Sí o no? Entonces, ustedes verán. Y no es que sea duro, pero es, o sea, pues requiere una práctica ahí. ¿Sí o no? Entonces, mm, ya descargué todos los videos. Me falta descargar este video y los comienzo a subir. No me acuesto sin que suba esos videos. Y entonces se los envío ahí al chat del grupo de mecánica cuántica. Eh, mm, También es útil, vamos a pensar, ¿qué nos falta al oscilador armónico antes de que lleguemos al átomo de hidrógeno? Bueno, podríamos, por ejemplo, tenemos lo de la mínima incertidumbre. Yo creo que el oscilador armónico está muy estudiado hasta acá, pero podríamos hablar, sí, muy bien, podríamos hablar del estado coherente. Listo. Eso es una cosa de la que podríamos hablar. Yo creo que ese puede ser el ejercicio que hagamos el lunes a las 8. En el Sakurai no está la teoría del oscilador armónico explicada en el capítulo de dinámica cuántica. Más sin embargo, sí está como un ejercicio propuesto, ¿cierto? Eso sí. Entonces, ¿en qué ejercicio es ese? Eh, a ver. Un segundo.
Ese es el ejercicio 221. Yo les voy a mandar el paper de Glover. Listo. Ahorita les mando el paper de Glover, que es obviamente de donde sale la teoría del estado coherente, que es una representación, es la representación más clásica posible de la luz. Y les voy a enseñar adicionalmente una cosita que no está acá en el 221 del Saco tercera edición y que tampoco no está propuesta, ¿cierto? Entonces, que es trabajar en una base, en la base más clásica posible. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, en mecánica cuántica le dicen, listo, yo quiero formular una teoría, pero no la quiero formular una teoría, por ejemplo, no la quiero formular en un espacio de Hilbert mecánico cuántico. No la quiero formular en el espacio de Fock, la voy a formular en el espacio de estados más clásicos posibles, un espacio de estados con una incertidumbre. Eso es lo que vamos a ver el lunes. Listo. Entonces, y a segunda hora, eso a primera hora, pues eso, de 8 a 10 nos salimos de ahí. Y a segunda hora, entonces vamos a ver el átomo de hidrógeno, sobre todo la parte angular. Eso es duro. Bueno, relativamente es que, bueno, entonces digamos, eso es duro a este nivel, pues, ¿sí o no? Entonces, y ya ahí más o menos completan el panorama para que hagan el taller, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría faltando? Nos quedaría faltando momento angular, que lo vamos a dejar para entonces el jueves y el viernes en la noche. Eso es importante que discutamos momento angular, muy importante sobre todo por cuántica 2. Bueno, chicos, ahora sí, que pasen buena noche.